¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Patreon está en la descripción del vídeo. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Esta novela está siendo patrocinada por la Yolanda 172002. Gracias por apoyar al canal. Capítulo 1771. ¿Tener una suerte de mierda de perro? Mientras Guru Kanyan estaba rígido con una fea expresión de incredulidad en su rostro, la multitud en la plaza estaba furiosa. Wang Xiaoron cosechó 700 puntos de la nada y ascendió con éxito al 41º lugar, asustó a todos, especialmente al Palacio del Emperador de los Nueve Dragones, el Palacio del Emperador Brignes y el Palacio del Emperador Dios Demonio. Chen Jianwei del Palacio del Emperador de los Nueve Dragones, Chen Wuan y los demás, que se burlaban y se reían de Wang Xiaoron, se ahogaron con la risa. ¿Y por qué no iban a hacerlo? Se habían estado burlando de Wang Xiaoron por ser el primer rey del genio de la divinidad suprema en morir en el momento de participar en la competencia. Al mirar el nombre de Wang Xiaoron en el 41º lugar, Chen Jianwei, Chen Wuan, Gudu Wei y los demás estaban indescriptiblemente hoscos. Especialmente Gudu Wei, ya que los vasos sanguíneos de sus ojos estaban a punto de estallar. La clasificación de Wang Xiaoron estaba presionando justo encima de la cabeza de su hijo. Inicialmente, al ver que la clasificación de su hijo había subido al 41º lugar, Gudu Wei estaba tan complacido como un puñetazo. Pero ahora, Wang Xiaoron estaba parado justo encima de la cabeza de su hijo. El disgusto no era diferente al de Wang Xiaoron cagando sobre su cabeza. Wang Xiaoron debe haber tenido suerte de mierda de perro y casualmente mató a un demonio celestial que acababa de llegar al reino monarca celestial de la Primera Orden. El antepasado del palacio del emperador de la soledad, Gudu Nanmin, gritó en voz alta en negación. El abrupto chillido de Gudu Nanmin hizo que los expertos de otros palacios emperadores en la plaza volvieran a sus sentidos. Sus expresiones parecían como si finalmente hubieran descubierto la razón detrás de la clasificación de Wang Xiaoron. No lo dije. ¿Cómo pudo Wang Xiaoron obtener 700 puntos de repente? Eso es lo que pasó. Escuché que Wang Xiaoron se ha abierto paso hacia el reino monarca celestial. Junto con el poder de batalla de su rey de la divinidad suprema, no es tan difícil matar a un demonio celestial que acaba de avanzar al reino monarca celestial de la Primera Orden en un instante. Así es. Las expresiones feas de los expertos del Palacio del Emperador de los Nueve Dragones se suavizaron un poco al escuchar este razonamiento, con el que estuvieron de acuerdo muy rápidamente. El emperador dragón azul Chen Jianwei vio el rostro radiante de Zhao Lei desde lejos y resopló con desdén. Wang Xiaoron tiene suerte, pero eso no significa que su suerte durará durante toda la prueba. No se encontrará con la suerte de la mierda de perro todo el tiempo. Justo en este momento, los ojos del emperador dragón blanco Chen Wuan se abrieron en estado de shock mientras miraba el tablero de clasificación en el aire. Chen Jianwei encontró su expresión extraña, por lo que siguió su mirada. Estaba boquiabierto y con los ojos muy abiertos por la incredulidad. En el tablero de clasificación, el nombre de Wang Xiaoron brilló en el 41º lugar. Los puntos de Wang Xiaoron aumentaron rápidamente a 1400 puntos. A continuación, el nombre de Wang Xiaoron subió en la clasificación, derribando el nombre de un discípulo tras otro. Finalmente se detuvo en el 14º lugar. 14º. Al ver el nombre de Wang Xiaoron brillando en el 14º lugar en la tabla de clasificación, que había superado los nombres de más de una docena de discípulos, Chen Jianwei, Chen Wuan, Gudu Wei, Gudu Nanmin y el resto ahora tenían pensamientos diferentes. El nombre de Wang Xiaoron era simplemente demasiado cegador para ellos. Incluso el antepasado del palacio del emperador Brillo, Chen Wenqian, y el antepasado del palacio del emperador Dios Demonio, Liu Yuan, se sorprendieron. Zhao Lei, Li Shan, Fan Xuanxuan y el resto estaban igualmente asombrados. Pero la risa atronadora de Zhao Lei pronto resonó en la plaza. Jaja, bien, muy bien, tan genial. Al escuchar la risa de Zhao Lei, el grupo del Palacio del Emperador de los Nueve Dragones se veía aún más hosco. Wang Xiaoron, ese niño acaba de tener suerte. Gudu Nanmin insistió. Debe haberse encontrado con una manada de demonios celestiales del reino monarca celestial de la Primera Orden. Debe haber matado a 7 demonios celestiales, seguidos de otros 7. La expresión de Chen Jianwei se relajó un poco una vez más, e incluso logró esbozar una sonrisa de acuerdo, eso es correcto, debe ser así.
Justo cuando Chen Jianwei dijo eso, el nombre de Wang Xiaolong emitió otro estallido de luz mientras subía una vez más en la clasificación con 100 puntos adicionales. 13º. 12º. 11º, 10º, 9º, 8º, 7º, 6º. Por fin, la clasificación de Wang Xiaolong se detuvo en el 6º lugar. Justo debajo del Li Junhua del palacio del emperador Grand Mist. La puntuación actual de Li Junhua era de 2200. Era solo 100 puntos más que Wang Xiaolong. El nombre de Wang Xiaolong brilló como una estrella primordial radiante en el 6º lugar, brillando magníficamente. Fue tan brillante que Gu Dui, Chen Jianwei y el resto quedaron deslumbrados. 6º lugar. Chen Jianwei tartamudeó tontamente. Una vez más, quería enfatizar que Wang Xiaolong había tenido más suerte de mierda de perro, pero las palabras se le quedaron atoradas en la boca. Su garganta se sentía seca. Casi todos los pares de ojos en la plaza miraron fijamente el nombre en el 6º lugar en el tablero de clasificación, incluidos Zhao Lei, Fan Xuanxuan y Li Shan. Xiaolong realmente no habría tenido suerte de mierda de perro, al encontrarse con una manada de demonios celestiales del reino monarca celestial de la primera orden, ¿verdad? Zhao Lei preguntó con duda. Fan Xuanxuan y Li Shan podían escucharlo tragar saliva. Casualmente, ¿cómo podría haber 21 demonios celestiales en esta manada? Pero el nombre de Wang Xiaolong se movió una vez más. Rayos radiantes de luz estallaron como fuegos artificiales cuando sus puntos subieron a 2400. 2400 puntos. Había subido al 5º lugar y superó a Li Junhua. La respiración de Zhao Lei se aceleró. La ruidosa plaza de repente se quedó en silencio. En el escenario alto, los alguaciles de la corte celestial intercambiaron una mirada silenciosa, y el rostro de Yushi estaba particularmente sombrío. La destacada actuación de Wang Xiaolong tan temprano en la competencia fue el heraldo de eventos siniestros para Yushi, Brightness Emperor Palace, Solitude Emperor Palace y Nine Dragons Emperor Palace. Los 100 mejores discípulos en las preliminares podrían ingresar directamente a los primeros 1000 rankings en la ronda siguiente. Sin mencionar que los 10 mejores discípulos en los preliminares avanzarían directamente a los 100 mejores en la siguiente ronda. En otras palabras, siempre que Wang Xiaolong mantenga un lugar entre los 10 primeros hasta el final de la ronda preliminar, su peor clasificación sería el 100º lugar. El 100º lugar recibió una cantidad impactante de piedras espirituales, hierbas espirituales y píldoras espirituales como recompensa y también disfrutó del tratamiento equivalente al general de la corte celestial. Cuanto más pensaba Yushi en ello, más sombría se volvía su expresión. Dentro del valle particular de la región secreta de la corte celestial, el príncipe celestial Dijin también notó los movimientos en el nombre de Wang Xiaolong en el tablero de clasificación. Sus cejas se arrugaron en un profundo ceño mientras murmuraba. 3 veces, cada vez 700 puntos. A pesar de que existía la posibilidad de que Wang Xiaolong hubiera matado a 7 demonios celestiales del reino monarca celestial de la primera orden, ¿qué pasaría si Wang Xiaolong simplemente hubiera matado a un demonio celestial? En otras palabras, Wang Xiaolong tenía la fuerza de un reino monarca celestial de la séptima orden. Los ojos del príncipe celestial Dijin brillaron con duda, pero la rechazó, no es probable. Wang Xiaolong se había estado cultivando durante menos de 1000 años. Incluso el propio Dijin no podía garantizar que pudiera llegar al reino monarca celestial de la séptima orden en menos de 1000 años. Si no podía hacerlo con su rey número 1 de la divinidad suprema y el físico único número 1, ¿cómo podría Wang Xiaolong? En esta época, nadie tenía más talento que él. Incluso si Wang Xiaolong tenía una línea de sangre archidébil, era imposible. Interesante, pero el 5º lugar todavía es demasiado bajo. Si puede subir al 2º lugar al final de esta ronda preliminar, podría despertar mi interés. Dijin agitó su mano en el aire, y un grito sagrado se produjo cuando un demonio celestial del reino monarca celestial de la séptima orden cayó en picado del cielo, explotando en una niebla de sangre. Sin embargo, unos minutos después, la clasificación de Wang Xiaolong cambió nuevamente, derribando a Long Shaozhen de la secta divinidad verdadera del 4º al 5º lugar. Wang Xiaolong ocupó el 4º lugar. Al ver esta vista, otra ola de furor se apoderó de la multitud en la plaza. En el área de los 10 mejores palacios del emperador, el ancestro de la secta de la divinidad verdadera frunció el ceño levemente.
Tenían una idea muy clara acerca de la verdadera fuerza de Long Shaozen, a pesar de que los forasteros ignoraban esta información. El Long Shaozen de la secta de la divinidad verdadera ya era un experto en el reino monarca celestial de la sexta orden con el físico de los 1000 misterios en segundo lugar. La fuerza de Long Shaozen fue más que suficiente para matar a un experto promedio en el reino monarca celestial temprano, medio e incluso tardío de la séptima orden, pero Wang Xiaolong lo había superado. Los rumores que circulaban en el exterior afirmaban que Wang Xiaolong había avanzado recientemente al reino monarca celestial. Un reino monarca celestial de la primera orden, Wang Xiaolong, en realidad se clasificó más alto que el Long Shaozen de su secta divinidad verdadera. Capítulo 1772. Es hora de ponerse serio. El rumor de que Wang Xiaolong acaba de avanzar al reino monarca celestial debe ser falso. El jefe de la secta de la verdadera divinidad, Wan Aojun, declaró con certeza. En opinión de Wan Aojun, era ridículo que Wang Xiaolong tuviera tanta suerte de mierda de perro tantas veces, encontrándose con tantas manadas de demonios celestiales del monarca celestial de la primera orden. Los antepasados de la secta de la divinidad verdadera asintieron con la cabeza de acuerdo. Sin embargo, Wang Xiaolong se ha estado cultivando durante menos de 1000 años. Su cultivo realmente ha alcanzado el reino monarca celestial de la sexta orden como nuestro Shaozen. Uno de los ancestros de la secta de la divinidad verdadera vaciló. Otros no tenían respuesta a esa pregunta. Alcanzando el monarca celestial de la sexta orden con menos de 1000 años de cultivo. Eso era realmente imposible. Si ese es el caso, entonces el talento de Wang Xiaolong es aterrador. El jefe de la secta de la verdadera divinidad, Wan Aojun, suspiró de repente con melancolía. El resto se sorprendió por su tono. Jefe de secta, ¿te refieres a que Wang Xiaolong realmente podría haber? Preguntó el ancestro de la secta de la divinidad verdadera con voz temblorosa. Los corazones de otros ancestros de la secta de la divinidad verdadera se estremecieron, solo imaginando la posibilidad. Sí, aunque parezca imposible, ¿y si es verdad? Supongamos que Wang Xiaolong ya se ha abierto paso hacia el reino monarca celestial de la sexta orden. En ese caso, es más que suficiente para él matar a algunos de los demonios celestiales del reino monarca celestial de la séptima orden con el poder combinado de su rey de la divinidad suprema y la variante físico del dragón verdadero. El jefe de la secta de la verdadera divinidad, Wan Aojun, dedujo lentamente. No pudo evitar estremecerse al pronunciar esas palabras. Pero esta era la explicación más lógica de por qué los puntos de Wang Xiaolong habían aumentado 700 puntos 3 veces consecutivas. Eso es imposible, incluso el reino de cultivo del príncipe celestial Dijin no pudo alcanzar el reino monarca celestial de la sexta orden en menos de 1000 años de cultivo. Uno de los ancestros de la secta de la divinidad verdadera espetó. Sé que Wang Xiaolong tiene un rey de la divinidad suprema y una variante más poderosa del True Dragon Physique, pero su potencial es incomparable al Heaven's Dao Physique. El jefe de la secta de la verdadera divinidad, Wan Aojun, sugirió solemnemente. Quizás, Wang Xiaolong tiene más de un rey de la divinidad suprema. ¿Qué? Los ancestros de la secta de la verdadera divinidad exclamaron al unísono. Esta posibilidad no se les había ocurrido en absoluto. Después de todo, en el vasto universo, nunca habían oído hablar de nadie que poseyera más de un rey de la divinidad suprema. Jefe de secta, ¿estás diciendo que Wang Xiaolong podría tener dos reyes de dioses supremos, dos reyes de dioses supremos? Uno de los ancestros de la secta de la divinidad verdadera tartamudeó terriblemente. El jefe de la secta de la divinidad verdadera, Wan Aojun, asintió solemnemente y no habló más. Sin embargo, los ancestros de la secta de la divinidad verdadera todavía estaban en un estado de asombro. ¿Dos reyes de dioses supremos? Un rey de la divinidad suprema era un genio monstruoso. Entonces, ¿qué pasa con la persona que tenía dos reyes de dioses supremos a la vez? Ni siquiera podían atreverse a imaginar esta posibilidad en absoluto. Ninguno de ellos podía adivinar cuán desafiante podría ser este tipo de genio mientras poseía dos reyes de divinidades supremos. Si Wang Xiaolong sobrevive hasta el final de la batalla de la corte celestial y continúa creciendo para irrumpir en el reino emperador, entonces nadie podrá matarlo. Nadie podrá reprimirlo en ese momento. Wan Aojun no pudo evitar agregar un momento después. Este tipo de persona no es alguien que nuestra secta de la divinidad verdadera pueda permitirse ofender. La firmeza del palacio del emperador Brillo y del palacio del emperador Dios Fiend para matarlo es equivalente a jugar con fuego.
No habría nada más que problemas para ellos en el futuro. Conversaciones similares a la del grupo de la secta de la divinidad verdadera estaban ocurriendo en varias otras fuerzas. Muchos de ellos estaban adivinando la verdadera fuerza de Wang Xiaolong. Dentro de la región secreta de la corte celestial, Wang Xiaolong se arrastró por un gran bosque primordial. Dondequiera que pasaba, bestias demoníacas, bestias de metal, demonios y fantasmas caían al suelo. Wang Xiaolong había establecido objetivos claros para su presa, solo para matar a los del reino monarca celestial de nivel medio y alto. Más exactamente, se aprovechó principalmente de los del reino monarca celestial de la séptima orden. Ocasionalmente, cada vez que se encontraba con una presa del reino monarca celestial de primera orden o segunda orden, también cosechaba estos puntos adicionales con un movimiento de su mano, pero era demasiado vago para lidiar con el reino rey dios y más abajo. Desde el principio hasta ahora, Wang Xiaolong no había usado ninguna fuerza divina, ni siquiera el poder de su línea de sangre archidemonio. Hasta ahora, simplemente había confiado en la fuerza física de su True Dragon Physique. Basado en la fuerza actual del físico del dragón verdadero de Wang Xiaolong, podía matar a un demonio celestial del reino monarca celestial de la décima orden promedio con un solo golpe. Mientras Wang Xiaolong continuaba moviéndose por el bosque, sus puntos aumentaron rápidamente en el tablero de clasificación. 4,000, 5,000, 6,000, 10,000, 20,000 puntos y más. En cuarto lugar, los puntos de Wang Xiaolong perseguían rápidamente los puntos del Antailon del Palacio del Emperador del Brillo, que estaba en tercer lugar. El grupo de ancestros del Palacio del Emperador de Brightness se puso nervioso mientras observaban el tablero de clasificación. Después de una hora, el nombre de Wang Xiaolong emitió un estallido de luz radiante y subió al tercer lugar. Simultáneamente, el nombre del Antailon cayó al cuarto lugar. La gente de la multitud tenía caras de asombro. El Palacio del Emperador de la Soledad, que se burlaba de Wang Xiaolong por tener suerte con la mierda de perro al principio, había sido silenciado durante mucho tiempo por la actuación de Wang Xiaolong. Chen Jianwei y Chen Wuan del Palacio del Emperador de los Nueve Dragones observaban con los puños fuertemente apretados, mientras sus ojos brillaban con sorpresa y otros pensamientos brotaban en las profundidades de sus mentes. Zhao Lei, Fan Xuan y Li Shan también estaban callados. El Mo Xiao del Palacio del Emperador Demonio Marcial, el Pen Yi del Palacio del Emperador del Chamán Mágico y las miradas ardientes de los demás miraron fijamente el tablero de clasificación. Su respiración era un poco pesada, como si estuvieran tratando de reprimir algo. Sobre una cierta llanura dentro de la región secreta de la corte celestial, había una luz blanca parpadeante gigante. La luz blanca se separó en rayos de ki de espada y se disparó en 4 direcciones, hiriendo gravemente a más de una docena de demonios celestiales en los alrededores. La figura del discípulo del emperador del brillo, Lantailon, emergió de la luz blanca. Había una inquietante intención asesina en sus ojos, y su expresión era sombría mientras siseaba cada palabra con los dientes apretados. Wang Xiaolong. Como discípulo del emperador del Palacio del Emperador de Brightness, todos estaban convencidos de que entraría en los 3 primeros puestos. Pero no, en realidad fue empujado por Wang Xiaolong. Parece que es hora de ponerse serio. Lantailon carraspeó en voz baja. Sus ojos brillaron como 2 soles ardientes blancos con un poder devastador. Inicialmente pensó que podría pasar la preliminar con un lugar garantizado entre los 3 primeros con solo el esfuerzo de mover un meñique. Pero ahora, Wang Xiaolong lo había echado de los 3 primeros puestos y lo había reprimido. Wang Xiaolong. Esto fue un insulto para él. Un insulto al palacio del emperador de Brightness. Matar. 10 alas blancas emergieron de la espalda del Antailon, condensadas por la energía del resplandor sagrado. La figura del Antailon se movió sobre las llanuras con un batir de alas, dejando más de una docena de imágenes borrosas en diferentes lugares. En una fracción de segundo, los demonios celestiales que fueron previamente heridos por los rayos blancos del ki de la espada se dividieron en innumerables pedazos en el aire. Rayos de luz salieron volando de los cadáveres de estos demonios celestiales y cayeron sobre su placa de jade de identidad. Los puntos del Antailon aumentaron y pronto superaron los puntos de Wang Xiaolong. Wang Xiaolong, como quieres jugar, te acompañaré. No creo que puedas volver a subir.
En algún lugar de los terrenos montañosos de la región secreta de la corte celestial, Wang Xiaolong miró los puntos del Antailon explotando hacia arriba, y no pudo evitar burlarse. En un parpadeo, su figura desapareció del lugar. Su velocidad se había más que duplicado. Apenas había pasado un momento cuando la sangre de los demonios celestiales y las bestias de metal llovió sobre el suelo del bosque. No importa qué tan rápido aumentaran los puntos del Antailon, Wang Xiaolong lo mantuvo fuera de los 3 primeros puestos. 2 horas después, el rostro del Antailon estaba más sombrío que el agua turbia. La luz blanca alrededor de su cuerpo se onduló volátil, asemejándose a un sol gigante a punto de explotar. Blandió la Britnesol y su orden en su mano, aumentando la cantidad de fuerza divina del 70% al 80%, y luego al 90%. 100%. Sus puntos aumentaron rápidamente, pero los puntos de Wang Xiaolong aumentaron más rápido que él. De repente, Lan Tailon vio a un grupo de discípulos más adelante, volando en su dirección. ¿Palacio del Emperador de la Fortuna? Al ver a este grupo de discípulos del Palacio del Emperador Fortune, una sonrisa diabólica se extendió por el rostro de Lan Tailon. Capítulo 1773. Nuestro príncipe celestial es el verdadero genio indiscutible. Lan Tailon desapareció en un borrón del lugar y apareció bloqueando el camino de los discípulos del Palacio del Emperador Fortune. Los rostros de los discípulos del Palacio del Emperador Fortune palidecieron cuando vieron a Lan Tailon bloqueando su camino. Discípulo del Emperador Brillo. Su primer pensamiento fue darse la vuelta y correr. Pero cuando acababan de darse la vuelta, el ki de la espada de energía les atravesó la espalda y salió de sus pechos. Los discípulos del Palacio del Emperador Fortune gritaron de dolor. Sus cuerpos cayeron en picada al suelo, cayendo en un charco de sangre. Mirando a los discípulos moribundos del Palacio del Emperador Fortune abajo, Lan Tailon se burló con frialdad. Si quieres culpar a alguien por esta desgracia, entonces culpa a Wang Xiaolong. Pero no se preocupen, no los mataré. Desde el principio, Lan Tailon no tenía la intención de matar a los discípulos de estos Fortune Emperor Palace. Sin embargo, su espada radiante Ki había destruido por completo sus venas divinas. Ahora, no eran diferentes a la gente común que no podía ejercer ninguna fuerza divina. Uno podría imaginar lo que les sucedería a aquellos sin una pizca de fuerza divina en esta región secreta donde vagaban demonios celestiales, diablos, fantasmas e innumerables bestias de metal. Con esas palabras, Lan Tailon desapareció del lugar. Un momento después de que Lan Tailon se fuera, numerosos demonios celestiales volaron desde la cordillera circundante hacia el grupo de discípulos del Palacio del Emperador Fortune, atraídos por el delicioso aroma de la sangre. Los discípulos del Palacio del Emperador Fortune estaban absolutamente aterrorizados al darse cuenta de su situación inmediata. Todos se levantaron del suelo y empezaron a correr lo más rápido que pudieron. Incapaz de emplear ninguna fuerza divina, su velocidad dependía puramente de su fuerza física. Pero los demonios celestiales no tardaron en alcanzarlos. Gritos ondulantes y espeluznantes sonaron en el aire, pero fueron de corta duración. Los demonios celestiales destrozaron a los discípulos del Palacio del Emperador Fortune en pedazos sangrientos con sus mandíbulas y se los tragaron en el estómago. Este grupo de discípulos del Palacio del Emperador Fortune, con la fuerza divina abolida, era impotente para luchar contra los demonios celestiales. Además, como sus divinidades permanecieron intactas, su conciencia se conservó. Por lo tanto, se vieron a sí mismos siendo destrozados y devorados por los demonios celestiales hasta el momento en que sus divinidades se hicieron ánicos. Pasó mediodía. Una sombra borrosa en el aire, y en el siguiente segundo, Wang Xiaolong había descendido a la rama de un árbol altísimo. En este mediodía, había dejado Lan Tailon del Palacio del Emperador del Brillo en el polvo, y hace un tiempo, había sacado al discípulo del Emperador Dios Fen Chan, del segundo lugar. Actualmente, estaba en segundo lugar, un lugar por debajo del príncipe celestial Dijin. Pero sus puntos actuales eran 261,300 mientras que el príncipe celestial Dijin ya había acumulado 423,000 puntos. Fue una gran diferencia de 160.000 puntos y algo más. No subestimes la diferencia de 160.000 puntos. Una presa del reino monarca celestial de la 10ª orden era equivalente a 1000 puntos. Wang Xiaolong necesitaba matar a más de 160 bestias del reino monarca celestial de la 10ª orden para cerrar esta brecha.
Más importante aún, solo había pasado medio día de la prueba. Si la diferencia continuaba ampliándose a este ritmo, habría una brecha de 1.000.000 de puntos entre ellos al final del mes. Esa fue una estimación mínima. Wang Xiaolong frunció el ceño gradualmente, mirando los puntos del príncipe celestial Dijin. A juzgar por el patrón de los puntos ascendentes del príncipe celestial Dijin, era muy probable que su cultivo hubiera llegado al reino monarca celestial de la 10ª orden. Los puntos de Dijin aumentaron en 1.000 puntos cada vez, a veces en 2.000, 3.000 e incluso 4.000 puntos. Solo podía haber una explicación para estas circunstancias. El príncipe celestial Dijin había matado a 1 o 2, tal vez incluso 3 o 4 demonios celestiales del reino monarca celestial de la 10ª orden. La capacidad de matar a 4 demonios celestiales del reino monarca celestial de la 10ª orden hablaba fácilmente del reino de cultivo y la fuerza de Dijin. Una luz cruzó por los ojos de Wang Xiaolong mientras pensaba profundamente. Desde el comienzo de la prueba hasta ahora, la mayoría de sus asesinatos fueron el reino monarca celestial de la 7ª orden y más abajo. A este ritmo, definitivamente no alcanzaría los puntos de Dijin en el corto plazo. Sin mencionar que la brecha entre ellos se ensanchaba cada segundo. Un rato después, los ojos de Wang Xiaolong brillaron con determinación. Todos, incluido el príncipe celestial Dijin, confiaban en que Wang Xiaolong no ganaría el primer lugar. Como todos creían que él era el rey de los retrasados por apostar 40 millones en sí mismo por el bien de su reputación, les demostraría a todos quién es el verdadero retrasado. El sentido divino de Wang Xiaolong se extendió, cubriendo un radio de más de 100 millones de li y bloqueando a todos los demonios celestiales del reino monarca celestial de la 10ª orden dentro del área. En un parpadeo, desapareció de la rama del árbol. Cuando reapareció Wang Xiaolong, estaba a decenas y miles de li de distancia, frente a una bestia de metal del reino monarca celestial de la 10ª orden. Su velocidad aumentó más de 10 veces mientras ejecutaba ocultación espacial y teletransportación simultáneamente. Rugido. La bestia de metal tenía una armadura de metal que protegía su cuerpo de la cabeza a los pies. Esta bestia de metal parecía un lobo gigante que le rugiría a un humano que apareciera de repente frente a él. Poderosas ondas sonoras hicieron temblar las montañas circundantes, mientras que las afiladas garras de la bestia de metal cortaron a Wang Xiaolong. El cetro divino radiante apareció en la mano de Wang Xiaolong en un destello. La fuerza divina resplandeciente de su innumerable Buda supremo de Dios surgió en el cetro y lanzó una luz cegadora. El cuerpo de Wang Xiaolong se movió hacia adelante, y el cetro divino radiante se incrustó en la cabeza de la bestia de metal lobo gigante. En el siguiente momento, el cetro abrió la cabeza de la bestia de metal lobo gigante como si estuviera cortando un tofu suave y blanco como la nieve. La bestia de metal lobo gigante aulló de dolor, y la sangre se disparó como una lluvia de flechas mientras caía al suelo. Las defensas de un demonio celestial eran fuertes, pero como una armadura de metal protegía a una bestia de metal de la cabeza a los pies, sus fortificaciones eran aún más altas. Un cultivador en el mismo reino que la bestia de metal tendría dificultades para romper su armadura de metal, pero el cetro divino radiante atravesó la armadura de metal como si fuera tofu. Un rayo de luz salió disparado del cadáver de la bestia de metal lobo gigante, cayendo sobre la placa de jade de Wang Xiaolong. Sus puntos aumentaron de inmediato. En un parpadeo, Wang Xiaolong ya se estaba moviendo hacia el próximo demonio celestial y la bestia de metal del reino monarca celestial de la 10ª orden. Un segundo después, la multitud en la plaza vio que los puntos de Wang Xiaolong se habían disparado, acercándose a los puntos del príncipe celestial Dijin, y sus ojos se abrieron de asombro, mientras que sus gargantas se sentían secas. Este Wang Xiaolong, él, ¿realmente quiere perseguir a su Alteza el príncipe celestial? Uno de los alguaciles de la corte celestial murmuró con incredulidad. Imposible. ¿Cómo podría ser posible que Wang Xiaolong se pusiera al día con los puntos de su Alteza? Nuestro príncipe celestial tiene la deidad de Abenli-Dao, el Heavens-Dao Physique, un talento de primer nivel como ningún otro. Incluso el antiguo emperador celestial es inferior en comparación con él, entonces, ¿cómo puede Wang Xiaolong competir con su Alteza? Es una blasfemia compararlo con su Alteza. La saliva de Yushi voló por todas partes. Toda la plaza estaba envuelta en un pesado silencio. Todos los ojos estaban mirando al primer y segundo lugar en el tablero de clasificación.
Podían escuchar los latidos de su corazón acelerándose en sus oídos mientras observaban cómo los puntos del primer y segundo lugar aumentaban rápidamente. Mediodía después, finalmente, el nombre de Wang Xiaolong en el tablero de clasificación brilló intensamente y tembló. También lo hizo la región secreta de la corte celestial. Wang Xiaolong, que ocupó el segundo lugar, saltó al primer lugar. Y el príncipe celestial cayó al segundo lugar. El nombre de Wang Xiaolong brilló intensamente como el sol, emitiendo 10.000 rayos largos y resplandecientes de Zam. Los mariscales de la corte celestial estaban boquiabiertos mientras miraban el tablero de clasificación. El Wudui del palacio del emperador de la soledad estaba boquiabierto en estado de shock, al igual que Chen Jianwei del palacio del emperador de los 9 dragones, Chen Wenqian del palacio del emperador del brillo y Liu Yuan del palacio del emperador dios demonio. Incluso Zhao Lei, Fan Xuan, Li Shan, Mo Xiao, Pen Ji y muchos otros también tenían las mismas expresiones. Él, en realidad superó a su Alteza. La voz tartamudeante del mariscal de la corte celestial sonó a través de la plaza. Esto es imposible. ¿Cómo es posible que Wang Xiaolong haya superado a nuestro príncipe celestial? Yushi murmuró de manera inteligible, pero refutó obstinadamente, incluso si ha superado al príncipe celestial en este momento, eso no significa que pueda mantener el primer lugar. Así es, Su Alteza es el genio indiscutible Hada Era, y el primer lugar solo puede pertenecer a Su Alteza. El jefe de la secta de la divinidad verdadera, Wan Aojun, miró el nombre en el lugar más alto del tablero de clasificación, mientras estaba sorprendido, también había ironía en su conmoción, parece que nuestras suposiciones anteriores son realmente incorrectas. Cuando Wang Xiaolong había superado el Long Shaozen de la secta de la divinidad verdadera anteriormente, habían adivinado que Wang Xiaolong podría haber llegado al reino monarca celestial de la sexta orden como Long Shaozen. Pero ahora, dudaban si era simplemente el reino monarca celestial de la sexta orden. Capítulo 1774. Muy bueno. Jefe de secta, ¿quieres decir que la fuerza de Wang Xiaolong es comparable a la del príncipe celestial Di Jin? La voz del ancestro de la secta de la divinidad verdadera tartamudeaba mal, y no podía sonar tranquilo sin importar nada. No es posible, ¿verdad? Imposible. Incluso si Wang Xiaolong realmente tiene 2 reyes de dioses supremos, no puede alcanzar el mismo nivel de cultivo que el príncipe celestial Di Jin en menos de 1000 años. El ancestro de otra secta de la divinidad verdadera soltó en negación. Pero apenas había terminado de hablar cuando las palabras restantes se atascaron en su garganta. Si eso es imposible de lograr para Wang Xiaolong con sus 2 reyes de los dioses supremos, ¿qué pasa si tiene? El ancestro no se atrevió a aventurarse por esta línea de pensamiento. La misma idea se le ocurrió al resto del grupo de la secta de la divinidad verdadera, y sus rostros en realidad palidecieron un poco. En verdad, incluso si Wang Xiaolong se lleva el primer lugar en la ronda preliminar, no significa que tenga el mismo nivel de fuerza que el príncipe celestial Di Jin. Un momento después, el jefe de la secta de la divinidad verdadera, Wan Aojun, reprimió la conmoción en su corazón y dijo: por otra parte, incluso si no tiene el mismo nivel de fuerza que el príncipe celestial Di Jin, es seguro que su fuerza no es más débil que la fuerza del discípulo del emperador dios demonio Fen Chan y del discípulo del emperador brillo Lan Tairon. El resto de la secta de la verdadera divinidad asintió con la cabeza de acuerdo con la opinión de Wan Aojun. De hecho, el juicio preliminar fue matar demonios celestiales, diablos y otros para acumular puntos. Las clasificaciones se determinaron en función del número de puntos. Aunque los puntos más altos reflejan la fuerza de uno, la persona con los puntos más altos no es necesariamente la más fuerte. Quizás, el príncipe celestial Di Jin todavía estaba ocultando su fuerza real dentro de la región secreta de la corte celestial. O tal vez, Wang Xiaolong había recurrido a algún tipo de técnica antigua secreta que le permitió encontrar a su presa en el menor tiempo posible, lo que aumentó su eficiencia de caza. No es de extrañar que Wang Xiaolong tenga la confianza para apostar 40 millones en sí mismo para ganar el primer lugar. Todo el mundo se burlaba de él como retrasado, pero ahora nadie se atrevería a pensarlo. Uno de los ancestros de la secta de la verdadera divinidad suspiró. Por otra parte, en la última ronda de batallas de escenario, Wang Xiaolong no será rival contra el príncipe celestial Di Jin.
Mientras la multitud en la plaza discutía fervientemente sobre Wang Xiaolong, el cetro divino radiante en la mano de Wang Xiaolong emitió un estallido de luz blanca deslumbrante que se condensó en un rayo que se disparó hacia adelante como un rayo. En una fracción de segundo, el rayo de luz blanca atravesó las cejas de un demonio celestial del reino monarca celestial de la 10ª orden más adelante. Un rayo de luz salió volando del cuerpo del demonio celestial, y los puntos en la placa de jade de Wang Xiaolong continuaron aumentando. Sus puntos se rompieron en el rango de 1.000.000. Justo en este momento, el príncipe celestial Di Jin, quien fue empujado a un segundo lugar por Wang Xiaolong, recuperó el primer lugar cuando se agregaron 6,000 puntos a este nombre. Los 6.000 puntos de Di Jin cubrieron con creces la brecha de 2.000 puntos entre él y Wang Xiaolong. Al ver esto, Wang Xiaolong se burló de manera despreocupada. Parecía que le había presionado un poco a Di Jin y estaba a punto de hacer algunos esfuerzos. Había matado a 6 demonios celestiales del reino monarca celestial de la 10ª orden simultáneamente. Wang Xiaolong agitó el cetro divino radiante en su mano. La fuerza divina de la luz del resplandor alarmante salió disparada de su hoja en forma de luna y se separó en un enjambre de dragones de rayos radiantes. Los demonios celestiales, las bestias de metal e incluso los demonios fueron atravesados por estos dragones de rayos radiantes uno tras otro en la distancia. Los demonios celestiales, las bestias de metal y los diablos cayeron como dominós, purificados por la energía luminosa radiante del cetro divino, y desaparecieron del mundo. Los puntos de Wang Xiaolong se dispararon una vez más, recuperando el primer lugar. El patrón continuó, Wang Xiaolong y el príncipe celestial Di Jin cambiaron constantemente de rango a medida que avanzaba la prueba. La mayoría de las veces, Di Jin fue reprimido en segundo lugar por Wang Xiaolong a pesar de que logró recuperar el puesto de vez en cuando. Con el paso del tiempo, llegó la noche. Después de un día de caza, el aire de la región secreta de la corte celestial olía al olor oxidado de la sangre. Había desesperación, dolor y muerte en la atmósfera. El espejo de jade, alto en el aire, sobre la plaza mostraba los diversos cambios de forma continua. La clasificación de algunos participantes descendió, mientras que la clasificación de otros subió. Los nombres de algunos participantes desaparecieron por completo de las tablas de clasificación. Cuando un nombre desaparecía del tablero de clasificación, representaba la muerte. La persona se había caído. A pesar de que era solo el primer día del juicio, numerosos nombres habían desaparecido del tablero de clasificación. Los discípulos entre los primeros 100.000 eran genios cultivados por varias fuerzas que usaban muchos recursos, por lo que la pérdida de cada discípulo dolía a estas fuerzas. Por lo tanto, se podían escuchar llantos y lamentos apesadumbrados a través de la plaza con bastante frecuencia. Bajo el cielo plateado iluminado por la luna, Wang Xiaolong cruzó a toda velocidad varios picos montañosos. Sin embargo, uno no podía ver la luna dentro de la región secreta de la corte celestial, solo las etéreas astillas de la fría luz de la luna, llevándonos a un estado de ensueño. Los demonios celestiales cayeron al suelo cuando el cetro divino radiante en la mano de Wang Xiaolong fue sacrificado en la noche. La luz plateada de la luna añadió un extraño encanto a la sangre escarlata del suelo. Wang Xiaolong abrió el ojo del infierno. En la oscuridad, su ojo del infierno podía ver aún más lejos. De repente, los ojos de Wang Xiaolong se entrecerraron. A través de un tramo de montañas, vio llamas parpadeantes dentro de una cueva. Fuego. Otros discípulos participantes. Aunque había pasado un día, esta fue la primera vez que Wang Xiaolong se encontró con otro discípulo. Inmediatamente, Wang Xiaolong aceleró hacia el valle donde ardía el fuego, mientras mataba a los demonios celestiales y las bestias de metal en su camino. Wang Xiaolong no tardó en llegar al valle. En el valle, varios discípulos estaban sentados alrededor de una fogata. Había discípulos del palacio del emperador Brignes, del palacio del emperador de la soledad, del palacio del emperador de los 9 dragones y también del palacio del emperador de los 1000 venenos. El Gurú Kanyang del palacio del emperador de la soledad estaba entre ellos. Gurú Kanyang se reía cuando dijo: hoy tuve buena suerte. Maté a 6 discípulos de Fortune Emperor Palace. Uno de los discípulos del palacio del emperador del brillo, un hombre de mediana edad con un aire excepcional, también se rió.
De acuerdo con la recompensa del palacio del emperador dios demonio, 1000 piedras espirituales del caos de bajo grado serán recompensadas por matar a un discípulo del palacio del emperador Fortune. 6 significa 6000 piedras espirituales del caos de bajo grado. Cuando salgamos, el discípulo del emperador de la soledad debería invitarnos a comer. Este hombre de mediana edad se llamaba San Fei, y su fuerza estaba entre los 5 primeros entre los discípulos del palacio del emperador del brillo que participaron en la batalla de la corte celestial. Era un monarca celestial de finales de la tercera orden. San Fei ocupaba actualmente el puesto 16 en la tabla de clasificación. Guru Kanyan se rió felizmente cuando dijo: no hay problema, trabajaremos más duro de nuevo mañana y mataremos a algunos discípulos más del palacio del emperador Fortune. El palacio del emperador Fortune ha enviado 1000 discípulos, por lo que si matamos a unos cientos de ellos, obtendremos varios cientos de miles de piedras espirituales del caos de bajo grado. Lástima que no nos encontramos con Pen Xiao S. Wang Xiaolong. Matar a Pen Xiao vale 1.000.000 de piedras espirituales del caos de bajo grado. Además, escuché que Pen Xiao tiene el físico de Fénix Púrpura, así que sería un gran complemento si pudiéramos obtener su esencia Yin. Además, matar a Wang Xiaolong vale 5 millones de piedras espirituales del caos de bajo grado. El discípulo del emperador dragón blanco, Chen Zuan, del palacio del emperador de los 9 dragones dudó. Hermano Kanyan, Wang Xiaolong está luchando actualmente por el primer lugar con el príncipe celestial Dijin. Me temo que su fuerza supera con creces nuestras suposiciones. Guru Kanyan se burló con desdén. ¿Creen que el pedo de perro de Wang Xiaolong realmente podría competir con el príncipe celestial Dijin? No lo creo y no lo creeré. ¿Cómo podría un mocoso que tiene menos de 1000 años de cultivo tener esa fuerza? Realmente desearía encontrarme con ese mocoso ahora mismo. La codicia ardía en sus ojos mientras hablaba. Era un secreto a voces que Wang Xiaolong llevaba un tesoro incomparable. ¿Es eso así? Justo cuando Guru Kanyan terminó de hablar, una voz indiferente sonó en los oídos de todos. ¡Oms! Todos se alarmaron y rápidamente se pusieron de pie. Entonces vieron una figura caminando hacia ellos desde una distancia corta. Wang Xiaolong. Guru Kanyan, San Fei, Chen Zuan y los demás palidecieron al ver quién era. En el momento siguiente, Guru Kanyan dejó escapar una risa de alegría cuando dijo: Wang Xiaolong, ¿quién hubiera pensado que te entregarías a nuestras puertas? Esto es genial. Verdaderamente genial. Me has ahorrado la molestia de buscarte por todas partes. Capítulo 1775. Guru Kanyan. Muerto. Wang Xiaolong sonrió fríamente después de escuchar las palabras de Guru Kanyan. Él los miró y preguntó: ¿quién de ustedes quiere morir primero? Guru Kanyan y los demás se pusieron rígidos sin palabras ante la respuesta de Wang Xiaolong. Wang Xiaolong, estás llamando a la puerta de la muerte sin darte cuenta. ¿Crees que solo porque estás en segundo lugar, te tenemos miedo? Yo, Guru Kanyan, soy la estrella más brillante del palacio del emperador de la soledad y el genio más deslumbrante. Soy incluso más talentoso que nuestro fundador. Tengo una divinidad suprema y me he cultivado durante casi 100.000 años. Mi cultivo ya está en el pico del reino monarca celestial de finales de la tercera orden. No creo que alguien como tú, que ni siquiera se ha cultivado durante 1000 años, pueda ser más fuerte que yo. Guru Kanyan se rió burlonamente. Tu subordinado una vez hirió a mi padre fuera de esta región secreta de la corte celestial. Pero ahora, ningún subordinado puede ayudarlo aquí. Veamos qué te hace tan confiado y arrogante. La fuerza divina de Guru Kanyan surgió vigorosamente de su cuerpo y su divinidad suprema giró hasta el límite. Sus propias palabras irritaron sus emociones y su rostro se contrajo de emoción. Justo cuando Guru Kanyan estaba a punto de atacar, la palma de Wang Xiaolong golpeó más rápido que él. Una enorme pero invisible huella de palma gigante voló y estrelló a Guru Kanyan contra el suelo. Un fuerte boom sonó mientras todo el valle se balanceaba violentamente. La voz de Guru Kanyan desapareció abruptamente. El San Fei del palacio del emperador del brillo, Chen Zuan del palacio del emperador de los 9 dragones y los demás miraron aturdidos a Guru Kanyan que yacía en el fondo de un pozo gigante. Ruidoso. Wang Xiaolong carraspeó fríamente. San Fei, Chen Zuan y los demás recuperaron el sentido con la voz helada de Wang Xiaolong. Todos ellos se retiraron en pánico cuando sus miras recayeron en Wang Xiaolong nuevamente. Los latidos de sus corazones se aceleraban y sus rostros se veían pálidos bajo la luz de la luna.
Podían escuchar a Udukan-yan gruñir débilmente de dolor mientras luchaba por trepar por el pozo. Wang Xiaolong simplemente había usado una fracción de más de 10 milésimas de su fuerza, tal vez incluso menos. Por lo tanto, Udukan-yan, que tiene la divinidad suprema, no había muerto instantáneamente. Wang Xiaolong miró con frialdad al Udukan-yan manchado de sangre, luchando por salir del pozo. Aún así, justo cuando la parte superior del cuerpo de Udukan-yan emergió sobre el pozo, la palma de Wang Xiaolong presionó hacia abajo desde el espacio. Retumbar. El valle entero se balanceó y tembló de nuevo. Profundas grietas se abrieron a través de la superficie de la tierra, acompañadas por los gritos miserables de Udukan-yan mientras caía más profundamente en la tierra. Sangre y carne salpicaron por todas partes. Esta vez, no hubo movimientos de Udukan-yan en el fondo del pozo. Pensando en lo peor, San Fei, Chen Zuan y los demás se pusieron aún más pálidos de terror. Entre la docena de ellos, la fuerza de Udukan-yan era la más alta, y el segundo era San Fei. Chen Zuan y el resto estaban entre el reino monarca celestial de finales de la segunda orden y principios de la tercera orden. Incluso Udukan-yan no pudo resistir 2 golpes de Wang Xiaolong, entonces, ¿cómo podrían hacerlo? Wang Xiaolong, ¿qué quieres hacer? Soy un discípulo principal del Palacio del Emperador Brillo y el discípulo personal del ancestro del Palacio del Emperador Brillo, Chen Wengxin. Si te atreves a matarme, todo el Palacio del Emperador de Brignes no te perdonará. El Palacio del Emperador Brillo aniquilará tu Palacio del Emperador Fortuny hasta el último perro. San Fei amenazó, señalando con el dedo condescendientemente el rostro de Wang Xiaolong. Cuenta en mi Palacio del Emperador de los 9 dragones. Además, mi Palacio del Emperador de los 1000 venenos. Chen Zuan y otros discípulos rápidamente apoyaron a San Fei. Wang Xiaolong se rió descuidadamente mientras miraba a San Fei. ¿Qué tiene de bueno el Palacio del Emperador Brillo? Tarde o temprano arrasaré hasta los cimientos el Palacio del Emperador de Brignes, pero probablemente será más temprano que tarde. Entonces, no solo a ti, voy a matar al llamado discípulo del Emperador del Brillo, Lan Tailong, de todos modos. San Fei estaba temblando tanto que incluso sus labios temblaron ante las palabras de Wang Xiaolong. ¿Arrasar hasta los cimientos el Palacio del Emperador Brignes? Incluso el Palacio del Emperador Grandmisto, la corte celestial, no se habían atrevido a decir que podrían arrasar el Palacio del Emperador Brignes hasta los cimientos. De lo contrario, el Palacio del Emperador Brignes no se habría mantenido hasta ahora. Sin embargo, ¿cómo podría Wang Xiaolong tener las agallas para soltar semejantes tonterías sobre arrasar con el Palacio del Emperador del Brillo? Los ojos de San Fei estaban escupiendo chispas de ira. Gritó hacia Chen Zuan y el resto. Vamos a morir de todos modos, todos, atacadlo juntos y mátalo. Todos esos tesoros supremos sobre él serán nuestros. Somos más de 10, y nuestro poder combinado puede incluso matar a un cuarto orden, o incluso a un experto en el reino monarca celestial de la quinta orden. Creo que podemos matar a Wang Xiaolong. Mientras decía eso, una fuerza divina blanca radiante envolvió a San Fei, que era similar a una pequeña estrella blanca que brillaba intensamente. La espada del ángel. Los brazos de San Fei se estiraron y su energía luminosa radiante se condensó en una espada de luz afilada y cortó a Wang Xiaolong. El ki de la espada se superpuso en capas, y las paredes de roca circundantes del valle comenzaron a agrietarse y desmoronarse incluso antes de que aterrizara el ataque. Wang Xiaolong se burló al ver las acciones de San Fei. El cetro divino radiante apareció en su agarre. Apenas movió y simplemente infundió su fuerza divina de luz radiante en el cetro divino radiante. La hoja en forma de luna en la parte superior del cetro divino condensó un dragón de rayos radiante que destruyó instantáneamente el ataque de San Fei, y voló hacia adelante, perforando el pecho de San Fei. San Fei se puso rígido y bajó la cabeza con torpeza para mirar el gran agujero en su pecho. El agujero en su pecho todavía se estaba expandiendo mientras la fuerza divina de la luz radiante se extendía a otras partes de su cuerpo desde el agujero. Ante los rostros aterrorizados de Chen Zuan y los demás, San Fei se desintegró en puntos de luz y desapareció del mundo cuando presenciaron su desaparición. Anteriormente, fueron tentados por las palabras de San Fei a cooperar con él para tratar con Wang Xiaolong, pero ahora, estaban congelados en su lugar. De repente, uno de ellos gritó, se dio la vuelta y huyó. En solo una fracción de segundo, ya estaba alto en el aire, sobre el valle.
Sin embargo, cuando el discípulo del palacio del emperador de los 1000 venenos escapó, un relámpago divino lo golpeó de repente. En una fracción de segundo, fue enviado de regreso al valle. Cuando se estrelló contra el suelo, parecía más negro que el carbón. Chen Zuan y el resto se pusieron aún más pálidos al ver su final. Un aire de desesperación nubló sus rostros. Wang Xiaolong, no me mates. Mientras me dejes ir, puedo prometerte cualquier cosa. Haré lo que quieras que haga. Un discípulo del palacio del emperador de los 9 dragones suplicó. Chen Zuan miró ferozmente al discípulo del palacio del emperador de los 9 dragones. Wang Xiaolong permaneció indiferente. Golpeó ligeramente su dedo índice en el aire y una fuerza abrumadora perforó un agujero en la frente del discípulo del palacio del emperador de los 9 dragones. Los ojos del discípulo del palacio del emperador de los 9 dragones se agrandaron en estado de shock mientras caía sin vida al suelo. He dicho que destruiría el palacio del emperador de los 9 dragones, el palacio del emperador de la soledad, el palacio del emperador de los 1000 venenos y el palacio del emperador de flores voladoras. Eso significa que todos ustedes están destinados a morir aquí. La fría voz de Wang Xiaolong continuó. Si quieres culpar a alguien, échale la culpa a los discípulos del emperador de estos 4 palacios emperadores. Chen Zuan gritó repentinamente y su cuerpo se transformó en un pequeño dragón blanco con un giro de su cuerpo. Se lanzó hacia Wang Xiaolong con loca desesperación. Chen Jianwei del palacio del emperador de los 9 dragones y el resto tenían un rastro de la línea de sangre del clan dragón. Y Chen Zuan, como discípulo del emperador dragón blanco, naturalmente tenía linaje de dragón en él. Confiando en su línea de sangre de dragón puro no tan alto, Chen Zuan podría transformarse en un dragón blanco por un corto periodo de tiempo. Wang Xiaolong miró a Chen Zuan que venía hacia él en forma de dragón. Ni siquiera usó el cetro divino radiance, pero se encontró con la garra del dragón de Chen Zuan con un puño desnudo. Aullido. El dragón blanco Chen Zuan gimió de dolor cuando su garra de dragón fue pulverizada en fragmentos por el golpe de Wang Xiaolong, y Chen Zuan fue arrojado hacia atrás por el impacto. Chen Zuan estaba medio enterrado en la pared del valle. Rebotaron más carne, sangre y escamas de dragón. Usted. Chen Zuan gimió débilmente, pero el miedo en sus ojos era obvio cuando miró a Wang Xiaolong. Su cuerpo se deslizó por la pared, cayendo al suelo con un ruido sordo. Sus pupilas estaban en blanco y sin vida. Más gritos y llantos resonaron en el valle, pero pronto recobró la calma. Wang Xiaolong caminó sobre la tierra húmeda y ensangrentada mientras abandonaba el valle. Afuera, en la plaza, el emperador dragón blanco del palacio del emperador de los 9 dragones, Chen Wuan, estaba concentrado en el 69º lugar cuando de repente, gimió de dolor, no. En el 69º lugar, el nombre de Chen Zuan se atenuó y desapareció en silencio. Vídeo hecho, por el canal TK Novelas Ligeras. Si lo escuchas en otro lado, es que ha sido robado. Capítulo 1776. El príncipe celestial Dijin se rindió. No muy lejos, Wudui estaba lleno de una angustia indescriptible mientras miraba el 40º lugar en el tablero de clasificación. Su voz hablaba de furia, desesperación, falta de voluntad y negación mientras sollozaba. Mi hijo Kanyuan. La emoción más intensa de todas fue su odio y dolor hacia el cielo y todo lo que contiene. Del mismo modo, los ojos de los antepasados del otro palacio del emperador de la soledad estaban un poco nublados por el dolor y la angustia estaba grabada en sus rostros. El pilar de su esperanza, el genio más talentoso del palacio del emperador de la soledad, el discípulo del emperador de la soledad, estaba muerto. Muerto. La mente de Wudun Anijin se quedó completamente en blanco. Habían estado fantaseando con que Wudun Kanyan se desempeñaría de manera sobresaliente en la batalla de la corte celestial de este momento, ingresando a los 30 primeros rangos. Estaba en camino de traer gloria y honor al palacio del emperador de la soledad, pero ahora, sus esperanzas se hicieron añicos. Ni siquiera habían entrado en el segundo día de la batalla de la corte celestial. Al igual que Wudui y Chen Wuan del palacio del emperador de los 9 dragones, el ancestro del palacio del emperador del brillo, Chen Wenxin, estaba mirando al 46º lugar en el tablero de clasificación con una expresión oscura y hosca. Su discípulo personal, el nombre de San Fei, acababa de desaparecer de ese lugar hace un segundo. San Fei era su único discípulo personal y lo veía con buenos ojos.
Aunque el talento de San Fei no se podía comparar con el discípulo del emperador del brillo, Lan Tailong, el talento y el potencial de San Fei definitivamente se ubicaron entre los tres primeros entre la generación más joven de discípulos del palacio del emperador del brillo. Además, la fuerza de San Fei estaba entre los 5 primeros entre los discípulos participantes del Brightness Emperor Palace. San Fei tenía una alta probabilidad de avanzar entre los 50 primeros en esta batalla de la corte celestial, pero ahora, estaba muerto. El antepasado del palacio del emperador de Brightness, Chen Wenqian, lo consoló: tenga la seguridad. Investigaremos la muerte de Feier. Si la muerte de Feier no está relacionada con ningún demonio celestial o diablo, no dejaré que su muerte no tenga sentido. Hermano mayor, ¿quieres decir? Chen Wenxin tembló y sus ojos se abrieron como si hubiera pensado en algo. Chen Wenqian era su hermano mayor de la misma sangre. Ambos eran expertos en el reino emperador de alto nivel, lo cual era raro en el mundo divino. Los ojos de Chen Wenqian brillaron cuando agregó: San Fei y el Wudukan Yang del palacio del emperador de la soledad, Chen Zuang del palacio del emperador de los 9 dragones y el discípulo del palacio del emperador de los 1000 venenos, Jian De, murieron casi al mismo tiempo. Siento que esto no es una coincidencia. Chen Wenxin se quedó en blanco por un momento. En el siguiente segundo, una luz despiadada brilló en sus ojos cuando dijo: si es alguien que se atreve a provocar nuestro palacio del emperador brillo matando a nuestros discípulos, entonces esta persona está cortejando a la muerte. Me aseguraré de que esta persona se arrepienta de vivir en este mundo. Chen Wenqian estuvo de acuerdo. Si es según mi suposición, muy pocas personas tienen la fuerza para matarlos a todos a la vez. Pasaron 4 días en un abrir y cerrar de ojos. Habían transcurrido un total de 5 días desde el inicio de la ronda preliminar. Durante este tiempo, a medida que la brecha entre los puntos se amplió aún más, los cambios en el tablero de clasificación fueron mucho menos frecuentes y se volvieron más estables. Esto fue especialmente cierto para los 100 nombres principales, donde casi no hubo cambios. Los cambios más frecuentes ocurrieron entre el primer y segundo lugar. Wang Xiaolong y el príncipe celestial Dijin todavía estaban luchando por el primer lugar. Incluso con el apoyo del cetro divino radiance y su dios supremo de Buda innumerable, Wang Xiaolong aún no había reprimido a Dijin por completo. Pero esto no decepcionó a Wang Xiaolong. En cambio, se emocionó e interesó más. Al principio, Wang Xiaolong simplemente había empleado la mitad de la fuerza divina de su innumerable Buda supremo. A medida que pasaba el tiempo, había aumentado gradualmente el porcentaje de fuerza divina a 60, luego 70, 80 y ahora, ya había alcanzado el 90%. Depender simplemente de la fuerza divina del Dios Supremo del innumerable Buda no era suficiente para obtener una ventaja significativa sobre los puntos de Dijin. Así, Wang Xiaolong comenzó a emplear el 100% del poder de la fuerza divina del innumerable Buda Supremo. Pasaron otros 2 días. Los puntos de Wang Xiaolong y el príncipe celestial Dijin todavía estaban luchando intensamente. Los dos se turnaron para ocupar el primer y segundo lugar. Al ver esto, Wang Xiaolong se burló. En ese caso, tenía curiosidad por ver dónde estaba el límite de Dijin. Sin demora, Wang Xiaolong hizo circular la fuerza divina de su dios supremo del dragón sagrado en combinación con la fuerza divina de su innumerable Buda supremo al máximo. La fuerza divina de 2 dioses se superpuso drásticamente, aumentando la velocidad de caza de Wang Xiaolong. La brecha entre los puntos de Wang Xiaolong y el príncipe celestial Dijin se amplió visiblemente a una velocidad impactante. En solo una hora, Wang Xiaolong se había adelantado por más de 10,000 puntos. Sin embargo, una hora después, los puntos del príncipe celestial Dijin explotaron hacia arriba y redujeron la distancia. Sin embargo, justo cuando los puntos de Dijin estaban a punto de alcanzar a Wang Xiaolong, de repente dejaron de aumentar y se mantuvieron a 1000 puntos de los de Wang Xiaolong. ¿Se ha rendido? Wang Xiaolong frunció el ceño al ver esto. Pero rápidamente lo descubrió. Parece que Dijin no planea mostrar todas sus cartas de triunfo. Por lo tanto, se ha rendido por el momento. Sobre una cadena montañosa dentro de la región secreta de la corte celestial, el príncipe celestial Dijin revisó el tablero de clasificación. Acababa de romper un pico de demonio celestial del reino monarca celestial de la 10ª orden en pedazos con un golpe. Se burló, al ver el repentino aumento explosivo de puntos de Wang Xiaolong: parece que este es tu límite.
Al final, este es tu nivel. Incluso si le cedí el primer lugar de la ronda preliminar, ¿y qué? Pero Wang Xiaolong, no me decepcionaste. Esta es la única forma en que me interesaré matarte en la ronda final de la batalla escénica. La actuación de Wang Xiaolong en la ronda preliminar había provocado un tsunami de conmoción en su corazón. Wang Xiaolong se había cultivado durante menos de 1000 años, pero tenía la fuerza para competir por el primer lugar de la ronda preliminar con él. Hasta este momento, a Dijin todavía le resultaba difícil aceptar esta verdad. Después de todo, tenía la deidad de Abenligao y el Eavensdao Physique. Lógicamente hablando, su talento debería ser el más alto de todo el universo. No había posibilidad de que nadie superara su talento. Pero ahora, este Wang Xiaolong con menos de 1000 años de cultivo competía por el primer puesto con alguien como él, que tenía 3000 años de cultivo. Este punto hizo que el rostro generalmente inexpresivo de Dijin se distorsionara ligeramente. Realmente no podía entender por qué había alguien más talentoso que él. Después de todo, tenía el físico divino número 1 y el rey número 1 de la divinidad suprema. Wang Xiaolong, ve a morir. No importa que, no se puede permitir que Wang Xiaolong crezca más. Una montaña no puede acomodar a dos tigres, y yo, Dijin, no dejaré que una persona con un talento y potencial superior al mío sobreviva en este universo. Con esta lógica, Wang Xiaolong necesitaba morir en la batalla de etapa de la ronda final. Dijin estaba decidido a usar todo lo que tenía para matar a Wang Xiaolong. También planeó buscar en los recuerdos de Wang Xiaolong para obtener todos sus secretos. Mataré a quien se atreva a estorbarme en ese momento. Wang Xiaolong, estás destinado a morir por mis manos. La intención asesina de Dijin era tan feroz que era corpórea, convirtiéndose en dioses de la muerte a su lado. En este momento, Dijin ya no era el príncipe celestial de la corte celestial, sino un señor supremo de la muerte. En la plaza, todos se quedaron estupefactos al ver los puntos de Wang Xiaolong explotar hacia arriba. Yushi y el resto de los mariscales de la corte celestial se sentaron aturdidos en el escenario alto. Incluso su alteza es aplastada por Wang Xiaolong. El rostro de Yushi estaba extremadamente sombrío. En el área 61, la mente de Zhao Lei estaba completamente en blanco mientras miraba aturdido el tablero de clasificación. Sus labios temblaron mientras hablaba, este niño, ¿es realmente mi discípulo personal? ¿Es realmente nuestro Wang Xiaolong? Incluso sospechó si se trataba de alguien con el mismo nombre. Pero estaba escrito claramente en el tablero de clasificación. Wang Xiaolong del Palacio del Emperador Fortune. Fortune Emperor Palace tenía solo una persona llamada Wang Xiaolong. En otras palabras, ese nombre en primer lugar era realmente su discípulo personal, Wang Xiaolong. De repente, el rostro de Li Shan se oscureció. Les dijo a Zhao Lei y Fan Xuan. Miren el nombre de Xiaoer. Zhao Lei y Fan Xuan rápidamente miraron dónde estaba el nombre de Peng Xiao, que estaba en el lugar 3532. En este momento, su nombre era demasiado tenue, como si estuviera a punto de desaparecer en cualquier momento. Tanto Zhao Lei como Fan Xuan palidecieron visiblemente. Capítulo 1777. ¿Y qué? El grupo del Palacio del Emperador Fortune se puso ansioso, viendo el nombre de Peng Xiao brillar tenuemente como una vela en el viento que podría apagarse en cualquier momento. Sus corazones colgaban en sus gargantas. Esta situación indicaba que Peng Xiao estaba en peligro de muerte. Si el nombre de Peng Xiao desaparece, eso significaría. Pensando en esta posibilidad, Zhao Lei, Fan Xuan, Li Shan, Golden Brow, Blood Nife y los demás se agitaron. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Fan Xuan casi caminaba en círculos por la ansiedad. Zhao Lei suspiró, no hay forma de que podamos entrar. Solo podemos esperar que Xiaolong encuentre a Peng Xiao lo antes posible. Xiaolong, debes encontrar a Peng Xiao rápidamente. Fan Xuan rezó una y otra vez en su corazón. En este momento, dentro de la región secreta de la corte celestial, las mangas del vestido de Peng Xiao estaban húmedas por el goteo de sangre. Había una huella de puño gigante en su pecho, y los bordes exteriores de la huella del puño exudaban ondas de energía radiante. Esta energía radiante tenía un elemento corrosivo que corroía continuamente sus órganos internos y su divinidad. La sitiaron 3 discípulos del Palacio del Emperador Brillo y 2 discípulos del Palacio del Emperador Grand Mist.
El cultivo de estos discípulos osciló entre el reino monarca celestial de la primera orden de principios a mediados y un reino monarca celestial de la primera orden tardía. Pen Xiao se obligó a mantenerse estable mientras retrocedía muy lentamente. Detrás de ella estaba el borde de un acantilado sin fondo. Ustedes 5 atacaron a una mujer soltera. Realmente no esperaba que el palacio del emperador Grandmist tuviera discípulos tan desvergonzados. Pen Xiao miró ferozmente a los 5 hombres frente a ella. El difunto discípulo del reino monarca celestial de la primera orden del palacio del emperador Brillo se burló con desdén ante las palabras de Pen Xiao: después de matarte, podemos recolectar la recompensa de 1.000.000 de piedras espirituales del caos de bajo grado del palacio del emperador Dios demonio. ¿Qué tiene de malo ser descarado? Además, nada es realmente descarado en este mundo. Los otros 2 discípulos del Brightness Emperor Palace se rieron con malicia, y uno de ellos dijo: Pen Xiao, escuché que tienes el Purple Phoenix Physique y que tu esencia Yin es un gran complemento. Ah. ¿Qué tal esto? Si quieres vivir, sírvenos bien, podemos perdonarte la vida. ¿Qué piensas? Pei. Pen Xiao escupió indignado. Ella los miró fríamente y se burló: dejen de soñar. Incluso si muero, no dejaré que me pongas un dedo encima. Sin embargo, no se sienta presumido tan rápido, ya que cuando vaya a recoger su recompensa del palacio del emperador Dios demonio, Xiaolong definitivamente se enterará. Entonces, incluso si muero aquí, Xiaolong me vengará. Wang Xiaolong. Las expresiones de los 5 discípulos se hundieron. Sería una mentira decir que no estaban preocupados por Wang Xiaolong. Wang Xiaolong había reprimido incluso al príncipe celestial, por lo que cualquier tonto podía ver que Wang Xiaolong no era tan simple como parecía en la superficie. La burla de Pen Xiao se profundizó cuando su mirada se dirigió a los 2 discípulos del palacio del emperador Grandmist. Escuché que cuando Xiaolong visitó el palacio del gran emperador en el pasado, su gran emperador envió a su discípulo personal, el discípulo del emperador, para darle la bienvenida. Será mejor que pienses en las consecuencias de matarme. El pánico y el pavor atravesaron los ojos de los 2 discípulos de Grandmist Emperor Palace. Aunque ninguno de los 2 había presenciado esto, se habían enterado de que el emperador Grandmist había ordenado que se aboliera el cultivo del gran anciano Wu Tiane antes de expulsarlo del palacio del emperador Grandmist por ofender a Wang Xiaolong. El discípulo del palacio del emperador del brillo del reino monarca celestial de la primera orden intervino rápidamente con una mueca de desprecio y dijo: Pen Xiao, no hay necesidad de jugar juegos mentales en este momento. La corte celestial ya ha determinado que Wang Xiaolong no tiene una relación directa con el emperador Grandmist. El emperador Grandmist hizo que su discípulo personal diera la bienvenida a Wang Xiaolong solo por su talento con un rey de la divinidad suprema. Es por eso que el emperador Grandmist le dio a Wang Xiaolong la oportunidad de verlo, eso es todo lo que hay que hacer. Luego les dijo a los 2 discípulos del palacio del emperador Grandmist: hermano Chenmin, hermano Zhao Xiaodan, no escuchen las tonterías de esa mujer. Piénsalo. Incluso si matamos a esta mujer Pen Xiao, ¿quién sabría si no hablamos? Si está preocupado, los 3 podemos ayudarlo a recolectar la recompensa del palacio del emperador Dios demonio. Ninguno de los 2 necesita mostrar su cara. Wang Xiaolong nunca descubrirá la conexión de este asunto contigo. Los ojos de los 2 discípulos de Grandmist Emperor Palace brillaron un poco con obvia tentación. Un momento después, ambos finalmente asintieron con la cabeza. Zhuo Ran suspiró aliviado al ver esto. Aunque Pen Xiao era simplemente una cumbre de finales del reino rey dios de la 10ª orden, su destreza en la batalla era más alta que el promedio, por lo que se necesitaron los esfuerzos combinados de los 5 discípulos para reprimirla. Los 5 avanzaron hacia Pen Xiao. Pen Xiao dio un paso atrás, luego otro, hasta que estuvo justo en el borde del acantilado. Sonaron risitas de los 5 hombres. Pen Xiao, a menos que decidas volar tu cuerpo, te aconsejo que te rindas obedientemente. Dele placer. También es placentero para ti, ¿no es eso algo bueno? Déjame decirte con franqueza. Después de que te matemos y obtengamos nuestra recompensa del palacio del emperador Dios demonio, ¿qué puede hacernos Wang Xiaolong cuando se entere? El discípulo del palacio del emperador del brillo se rió desenfrenadamente. Mi maestro es el antepasado del palacio del emperador del brillo, Chen Wenqian. Wang Xiaolong no se atreverá a tocar un pelo de mi cuerpo. No creo que tenga agallas. El resto se rió en burla sin disimulo. Sabrás muy pronto si tengo agallas.
De repente, una voz helada sonó en sus oídos. Los 5 hombres se sobresaltaron y se dieron la vuelta de un tirón. Wang Xiaolong. Los 5 exclamaron al unísono. Peng Xiao estaba encantada con la llegada de Wang Xiaolong, pero también estaba un poco aturdida por la incredulidad. ¿Cómo? Nunca había imaginado que Wang Xiaolong realmente pudiera encontrarla. Xiaolong, ¿tú, eres realmente tú? En serio, en serio. Los ojos de Peng Xiao estaban enrojecidos por las lágrimas que amenazaban con caer. Wang Xiaolong asintió con la cabeza y sonrió, ¿puedo ser falso? Peng Xiao floreció como un mar de flores después de la lluvia, ante su respuesta. Antes de ingresar a la región secreta de la corte celestial, Wang Xiaolong le había dado a Peng Xiao un talismán de protección. Este talismán de protección en realidad le fue entregado por el rey de Grand Mist, y vino como un par. Mientras Peng Xiao estuviera en peligro y activara el poder del talismán, Wang Xiaolong detectaría la ubicación de Peng Xiao con la ayuda de otro talismán. La mirada de Wang Xiaolong recorrió a los 5 discípulos. En una fracción de segundo, Zhuo Ran se lanzó hacia Peng Xiao para capturarla como rehén. Una fuerte intención asesina cruzó por los ojos de Wang Xiaolong, al ver las intenciones de los discípulos del palacio del emperador del brillo de usar a Peng Xiao como rehén. Ya estaba bloqueando a Peng Xiao en un parpadeo, mientras levantaba el puño y golpeaba al frente. ¡Pof! En el siguiente segundo, el discípulo del palacio del emperador del brillo, Zhuo Ran, arrojó sangre de su boca y su carne se rompió. Cuando cayó al suelo, no había nada más que un charco de sangre. El asfixiante olor a sangre y los trozos de órganos internos en el suelo provocaron náuseas a los otros 4 discípulos. Wang Xiaolong, mi maestro es el antepasado del palacio del emperador del brillo, Chen Wenqian. El mismo discípulo, que había afirmado que Wang Xiaolong no tendría las agallas para hacer nada, gritó y reprimió el miedo que se estaba extendiendo en su pecho cuando agregó: tú. Antes de que pudiera terminar sus palabras, Wang Xiaolong lo abofeteó a través del espacio como si estuviera aplastando una mosca, aplastando al discípulo del palacio del emperador del brillo en un pastel de carne con forma humana en el suelo. Los 3 discípulos restantes estaban pálidos sin sangre en este punto. La mirada indiferente de Wang Xiaolong cayó sobre ellos mientras hablaba. No digas que no te di una oportunidad. Cada uno de ustedes puede decir una frase, y si su razón puede conmoverme, les perdonaré la vida. La esperanza se encendió en el corazón del discípulo del Grand Mist Emperor Palace, Chen Min, y casi gritó: Wang Xiaolong, soy un discípulo del Grand Mist Emperor Palace. Wang Xiaolong movió los dedos, la fuerza envió al discípulo del Grand Mist Emperor Palace a volar y explotó en una niebla de sangre en el aire. Discípulos de Grand Mist Emperor Palace, ¿y qué? Capítulo 1778. ¿Mataste a mi discípulo? La sangre llovió desde lo alto, empapando a los 2 últimos del grupo. Al ver la sangre que bañaba sus cuerpos, los 2 discípulos gritaron de horror cuando el miedo en sus corazones se descontroló. Ambos se volvieron y comenzaron a huir sin cabeza, y la dirección no importaba siempre que estuviera lejos de Wang Xiaolong. Al ver a los 2 discípulos huir desesperados por el miedo, Wang Xiaolong simplemente agitó su palma, y los 2 discípulos fueron arrojados directamente al pico de la montaña en la distancia. La montaña se hizo añicos, las rocas y los cantos rodados se derrumbaron y enterraron a ambos discípulos debajo. Después de tratar con los 2 últimos discípulos, Wang Xiaolong se dio la vuelta y se enfrentó a Peng Xiao. Vámonos. Te ayudaré a curar tus heridas. Peng Xiao asintió con la cabeza de una manera dócil, luciendo educada y gentil. Todo el tiempo, Wang Xiaolong se había parado frente a ella, protegiéndola. En este momento, la espalda musculosa de Wang Xiaolong le había dado una sensación de seguridad como nunca antes. Wang Xiaolong trajo a Peng Xiao con su fuerza divina y sus figuras desaparecieron del acantilado. Cuando Wang Xiaolong y Peng Xiao abandonaron el valle, el rostro del antepasado del palacio del emperador del brillo, Chen Wenqian, estaba más oscuro que el agua fangosa en la plaza exterior. Hace un segundo, el nombre de su discípulo personal Lu Xiu, había desaparecido del tablero de clasificación. Muerto. Tenía 3 discípulos personales, Liu Xiu no era el que tenía el mayor potencial, pero era el único discípulo personal que más adoraba a Chen Wenqian. Además de eso, Chen Wenqian había notado la desaparición de los nombres de otros 2 discípulos del palacio del emperador brillo del reino monarca celestial en la misma ventana de tiempo que su discípulo, Liu Xiu.
Cada discípulo del reino monarca celestial pertenecía a una generación más joven, alimentada explícitamente por el palacio del emperador Brillo con tiempo, esfuerzo y numerosos recursos. Averigua quién era, quién. Chen Wenqian estaba a punto de volverse loco, y su saliva voló por todas partes mientras gritaba la orden al maestro del salón de ejecución del palacio del emperador del Brillo a su lado. Solo habían pasado un poco más de 7 días en la ronda preliminar, y ni siquiera era el octavo día. Sin embargo, el palacio del emperador Brillo había perdido 34 discípulos. Sin mencionar que todos estos discípulos estaban en el tablero de clasificación, quienes sabían cuántos de los que estaban fuera del tablero de clasificación habían muerto. Había 8 discípulos del reino monarca celestial entre los discípulos caídos del palacio del emperador Brillo en el tablero de clasificación. El nervio facial de Chen Wenqian se contrajo incontrolablemente por un segundo. Esto nunca ha sucedido en todas las batallas anteriores de la corte celestial. En el pasado, casi ningún discípulo del reino monarca celestial había muerto en la batalla de la corte celestial. E incluso si alguien había muerto, eran solo 1 o 2 como máximo. Esta vez, en menos de 8 días después de la batalla de la corte celestial, su palacio del emperador Brillo ya había perdido 8 discípulos del reino monarca celestial. Si estas cosas continuaran progresando a este ritmo y manera, ¿no serían aniquilados todos los discípulos del reino monarca celestial del palacio del emperador Brillo? ¿Oms? ¿Quién fue? Alguien debe estar aprovechando a los discípulos de su palacio del emperador Brillo. Los ojos de Chen Wenqian se llenaron de odio cuando su mirada cayó sobre el grupo del palacio del emperador Fortune en la zona 61, donde estaban sentados Zhao Lei, Li Shan y otros. En el mundo divino, solo Wang Xiaolong tenía las agallas y la fuerza para matar a San Fei, Lu Xiu y los demás, y ofender al palacio del emperador Brillo. Wang Xiaolong, hijo de puta. Chen Wenqian gritó para sus adentros. Independientemente de los resultados finales de la batalla de la corte celestial de este periodo, absolutamente no permitiría que Wang Xiaolong abandonara la corte celestial con vida. Para entonces, Wang Xiaolong y Peng Xiao habían encontrado una cueva adecuada y estaban dentro de ella. Wang Xiaolong sacó una gran píldora de Brahma Sagira y le dijo a Peng Xiao que se la tragara. Hizo circular la fuerza divina de la energía de la luz radiante y colocó su palma contra la espalda de Peng Xiao para ayudarla a refinar la gran píldora de Brahma Sagira más rápido. En solo un breve momento, la tez pálida de Peng Xiao gradualmente se volvió rojiza. Pero la respiración de Peng Xiao parecía un poco rápida y pesada. Peng Xiao, ¿cómo te sientes? Wang Xiaolong preguntó preocupado mientras retiraba la palma de su espalda cuando notó su respiración anormal. Peng Xiao miró a Wang Xiaolong y su rostro se sonrojó un poco. Sacudió la cabeza y respondió con voz de mosquito. Estoy bien, mucho mejor. Su respiración era un poco caótica porque la palma de Wang Xiaolong estaba presionando contra su espalda. Su palma era grande, cálida y se sentía caliente en su espalda. Tan caliente que la hizo sentir un poco incómoda de una manera extraña. Wang Xiaolong se sintió aliviado al escuchar su respuesta. Él sonrió y dijo: eso es bueno. No pensó demasiado en la extrañeza anterior de Peng Xiao. Peng Xiao se levantó del suelo de la cueva, forzando internamente a su corazón acelerado a calmarse. Ella miró recatadamente a Wang Xiaolong y le dijo: ahora estoy bien. Ve rápido y continúa con la competencia. Wang Xiaolong estaba realmente desconcertado, pero rápidamente entendió que Peng Xiao estaba preocupado por arrastrarlo hacia abajo en la clasificación. Después de todo, llevar a Peng Xiao con él afectaría más o menos su velocidad de caza. Niña tonta. Wang Xiaolong se rió entre dientes cuando lo entendió. ¿Quién sabía que Peng Xiao realmente le pondría los ojos en blanco? Su expresión y mirada parecían tener 1000 capas de significado que hicieron que el corazón de Wang Xiaolong sin saberlo se saltara un latido. Tú eres el tonto. Peng Xiao replicó. Wang Xiaolong se quedó sin habla por su acción y sonrió para cubrir su incomodidad. Bien, bien. Soy tonto. Yo soy el tonto. Al ver la conducta tonta de Wang Xiaolong, Peng Xiao se echó a reír. Wang Xiaolong estaba hipnotizado, mirando la risa alegre de Peng Xiao. Por lo general, el temperamento de Peng Xiao era más distante y frío, como Li Lu. Wang Xiaolong rara vez veía a Peng Xiao reír tan abiertamente como ahora. Además, su risa era similar a una brisa cálida, como un mar de flores en flor. Tonto.
Al darse cuenta de que Wang Xiaolong la estaba mirando tontamente, Peng Xiao murmuró, pero su rostro ya estaba teñido de un tono rosado. De repente dio un paso adelante y rozó sus suaves labios cereza contra la mejilla de Wang Xiaolong en un rápido beso y se alejó. Wang Xiaolong quedó clavado en el suelo con los ojos muy abiertos y sorprendidos. La cara de Peng Xiao se puso aún más roja, como una manzana madura. Peng Xiao. Wang Xiaolong gritó estúpidamente. Su respuesta fue apenas audible. ¿Qué tal una vez más? El tiempo pasó rápido y, antes de que se dieran cuenta, ya habían pasado 29 días. Hoy ha sido el último día de la ronda preliminar. Todos los discípulos participantes parecían haber agotado toda su energía, luchando desesperadamente por un mejor resultado en el último día. Sus puntas subían lentamente a medida que el número de presas se había reducido significativamente. Wang Xiaolong ocupó el primer lugar en la tabla de clasificación con un sorprendente 34.346.000 puntos. Este número fue suficiente para asustar a muchas personas hasta que sus mentes se quedaron en blanco. En segundo lugar quedó el príncipe celestial Dijin con 25.623.000 puntos. Esa fue una brecha de más de 8 millones de puntos. Más abajo en la tabla de clasificación, en tercer lugar, estaba el discípulo del emperador dios demonio Feng Chan con un poco más de 12 millones de puntos, mientras que en cuarto lugar estaba Lan Tailong del palacio del emperador del brillo. Los puntos de Lan Tailong estaban ligeramente por encima de los 11 millones. Los puntos de Long Shaozen de la secta de la divinidad verdadera en el quinto lugar eran aún más bajos, y ni siquiera había superado los 10 millones. Tenía solo 9 millones de puntos más. Mientras la multitud en la plaza esperaba con diferentes expectativas y emociones, la ronda preliminar finalmente terminó. Los participantes supervivientes fueron enviados desde la región secreta de la corte celestial en lotes. Wang Xiaolong, Peng Xiao y otros discípulos de Fortune Emperor Palace fueron enviados en diferentes grupos. El rostro de Wang Xiaolong se hundió, viendo solo 400 más discípulos del palacio del emperador Fortune. Estaba claro lo que sucedió con los discípulos restantes del palacio del emperador Fortune que no fueron enviados. Bajo las lucrativas recompensas del palacio del emperador Dios Demonio, casi todos los demás discípulos de los palacios del emperador se aprovecharon de los discípulos del palacio del emperador Fortune. Justo en este momento, el discípulo del emperador del brillo, Lan Tailong, quien fue transferido, caminaba hacia Wang Xiaolong con el ancestro del palacio del emperador del brillo, Chen Wenqian, y el resto. Un grupo de personas del palacio del emperador Dios Demonio también se acercó, liderado por el ancestro Liu Yuan. El palacio del emperador Dios Demonio fue seguido por el palacio del emperador de la soledad, el palacio del emperador de los 9 dragones, el palacio del emperador de los 1000 venenos y el palacio del emperador de flores voladoras. En poco tiempo, el grupo del palacio del emperador de la fortuna estuvo estrechamente rodeado por personas de varios palacios del emperador. Wang Xiaolong permaneció indiferente mientras miraba a la gente del palacio del emperador brillo, el palacio del emperador Dios Demonio y los demás. El primero en hablar fue el antepasado del palacio del emperador del brillo, Chen Wenqian. Chen Wenqian fijó su mirada fría y venenosa en Wang Xiaolong mientras exigía: Wang Xiaolong, habla. Mataste a mi discípulo. Capítulo 1779. No tendrás la oportunidad. El palacio del emperador brillo, el palacio del emperador de la soledad, el palacio del emperador de los 9 dragones y otros estaban mirando a Wang Xiaolong con intenso odio. La expresión de Wang Xiaolong fue tibia cuando respondió: solo conté los 245 discípulos del palacio del emperador brillo que maté. No puedo decir de los otros palacios si tus discípulos estaban entre ellos. Mató a 245 discípulos del palacio del emperador de brillo. Jadeos de sorpresa resonaron entre la multitud. Simplemente despiadado. El antepasado del palacio del emperador del brillo, Chen Wenqian, el discípulo del emperador Lan Tailong y el resto del grupo del palacio del emperador del brillo arrojaban fuego por sus ojos. Parecía que iban a asar a Wang Xiaolong allí mismo, y roer su carne y sangre. Wang Xiaolong, perro. Chen Wenqian gritó, y su intención asesina se elevó al cielo. Oh, claro, ahora lo recuerdo, comentó de repente Wang Xiaolong. Una vez, hubo un discípulo del palacio del emperador del brillo gritando que era el discípulo del ancestro del palacio del emperador del brillo, Chen Weiqian, pero no sé si era cierto.
Al escuchar las palabras de Wang Xiaolong, la intención asesina en los ojos de Chen Wenqian se volvió violenta y rugió. ¿Estás diciendo que a pesar de saber que él era mi discípulo, lo mataste? Wang Xiaolong permaneció indiferente mientras le preguntaba a cambio. ¿Y si fuera tu discípulo? Usted. ¿Por qué? Chen Wenqian miró ferozmente a Wang Xiaolong. Wang Xiaolong miró a Chen Wenqian como si estuviera mirando a un retardado. Bien, si necesitas una razón, te daré una. La vista de los discípulos de Brightness Emperor Palace disgustó a mis ojos. Además, no instigó el palacio del emperador Brillo al idiota Yushi para obligarnos a salir de la mansión, no. 61. Por supuesto, aparte de esas razones, su discípulo y otros dos discípulos del Palacio del Emperador del Brillo, así como dos discípulos del Palacio del Emperador de la Gran Mía, estaban sitiando a Pen Xiao por la recompensa de 1.000.000 de piedras espirituales del caos de bajo grado del Palacio del Emperador Dios Demonio. Todos quedaron atónitos. Wang Xiaolong les estaba diciendo que también había matado a los discípulos del Palacio del Emperador de la Abuela. ¿Mataste a dos discípulos de Grand Mist Emperor Palace? Chen Wenqian preguntó con incertidumbre e incredulidad. Observó el rostro de Wang Xiaolong para ver si había signos de mentira. Los participantes del Palacio del Emperador Grand Mist eran todos discípulos principales, y la mayoría de ellos eran grandes ancianos o maestros del salón, e incluso discípulos personales de los ancestros. Incluso los príncipes de la corte celestial no revelarían que se habían atrevido a matar a los discípulos participantes del palacio del emperador Grand Mist. No era exagerado decir que, sin importar su identidad, la gente no se atrevería a matar al discípulo de un Grand Mist Emperor Palace. Equivale a perforar un agujero en el cielo. El grupo del Grand Mist Emperor Palace que estaba a punto de irse se detuvo abruptamente y se volvió para mirar a Wang Xiaolong. Obviamente, habían escuchado lo que había dicho Wang Xiaolong. Liderando el grupo del Palacio del Emperador Grand Mist a la batalla de la Corte Celestial estaban Anqin, Zhang Renji y 8 ancestros. Cuando Anqin y otros miraron hacia arriba, Wang Xiaolong continuó con total naturalidad. Así es, maté a esos dos discípulos del Palacio del Emperador Grand Mist llamados Chen Min y Zhao Xiaodan. La mirada sobre Wang Xiaolong se volvió un poco extraña. De repente, surgió un impulso abrumador. Una figura se desdibujó, y en el segundo siguiente, Anqin se paró justo frente a Wang Xiaolong. Su mirada era tan gélida como su voz. Entonces, los dos discípulos caídos de mi Grand Mist Emperor Palace fueron asesinados por ti. Wang Xiaolong, realmente tienes grandes agallas. ¿De verdad crees que solo porque nuestro emperador se reunió contigo una vez, puedes andar sin ley y hacer lo que quieras? ¿Crees que puedes tirar del estandarte de nuestro gran emperador y hacer lo que quieras? La corte celestial ya ha investigado que no tienes ninguna relación, en absoluto, con nuestro gran emperador. La intención asesina estalló en los ojos de Anqin. Desde que el emperador Grand Mist Jianhong había ordenado que el cultivo de Wu Tiane fuera abolido y expulsado del palacio del emperador Grand Mist, Anqin estaba profundamente resentido con Wang Xiaolong porque Wu Tiane era un joven de su clan familiar. Pero Wang Xiaolong ni siquiera miró a Anqin. En cambio, se volvió hacia Zhao Lei, Fan Xuanxuan y Pen Xiao, diciendo: «Vamos». Con eso, levantó el pie y se preparó para alejarse. «Alto ahí». «Detener». Dado que Wang Xiaolong continuó ignorándola, Anqin ladró y su cuerpo tembló de furia. Chen Wenqian del Palacio del Emperador Brillo, Lan Tailong, Fen Chan del Palacio del Emperador Dios Demonio, Liu Yuan, y el resto gritaron al unísono con Anqin para que Wang Xiaolong se detuviera. Al mismo tiempo, el cuerpo de Anqin parpadeó hacia adelante, bloqueando el camino de Wang Xiaolong. Wang Xiaolong, mataste a los discípulos de mi Grand Mist Emperor Palace, y quieres correr así. No pienses que solo porque obtuviste el primer lugar en la ronda preliminar, puedes. Los ojos fríos y resentidos de Anqin estaban fijos en Wang Xiaolong. Piérdase. Wang Xiaolong cortó las palabras de Anqin. Antes, no te regañé, por respeto a tu abuela emperador, pero si continúas enredarte conmigo como un perro rabioso, morirás. Todos se quedaron estupefactos al escuchar a Wang Xiaolong equiparar a Anqin con un perro rabioso. Anqin también estaba estupefacto. Estaba sonrojada de ira, un momento después, cuando reaccionó. Como experta en el reino emperador de la Octava Orden, siempre había tenido un alto estatus, incluso entre los ancestros del palacio del emperador Grand Mist.
Todos la envidiaban donde quiera que fuera, pero ahora, Wang Xiaolong la llamaba perro rabioso, que era una simple hormiga del reino monarca celestial. Wang Xiaolong, ve a morir por mí. Anakin gritó con fuerza. Ya no podía reprimir la agitada intención asesina en su corazón mientras sus dedos arañaban a Wang Xiaolong. Corrientes de energía de color azul fluyeron violentamente, y fragmentos de hielo se dispararon por todas partes, extendiendo un ki helado y helado. La gente de los alrededores se sintió como si hubiera caído en un purgatorio de ventisca. Esta es la técnica suprema del palacio del emperador de Niflheim inferior de la era del caos. Garra azul Niflheim inferior. Algunos de los antepasados espectadores exclamaron. Aunque el palacio del emperador de Niflheim inferior había perecido durante mucho tiempo, la reputación del palacio del emperador de Niflheim inferior, durante la era del caos, era comparable a la del palacio del emperador Grandmist actual. Una gran parte de su reputación se basó en la garra de Niflheim azul en Ether. Según viejos rumores, cuando uno alcanzaba la finalización significativa en Azure en Eternity Flame Claw, ese cultivador podía convertir la superficie de un mundo entero en un mundo de hielo, y cada ser vivo en el interior se convertiría en esculturas de hielo azul. Además, ni siquiera los famosos fuegos divinos de la era desolada pudieron derretir este hielo. Antes de que Azure en Eternity Flame Claw alcanzara a Wang Xiaolong, el aire a su alrededor se congeló en finas capas de hielo de color azul. Exactamente en este momento, un poder vigoroso envolvió toda la plaza mientras un gruñido retumbaba en los oídos de todos. Una sombra parpadeó y el cuerpo de Anakin cayó por el aire como una cometa rota, estrellándose en el otro extremo de la plaza. Toda la plaza tembló durante varios segundos. El atacante era naturalmente una de las dos extrañas bestias. Después de abofetear a Anakin, la figura volvió a su posición detrás de Wang Xiaolong. Sus movimientos eran tan rápidos que los demás aún no habían reaccionado. Las finas capas de hielo azul alrededor de Wang Xiaolong se rompieron y él salió como si nada hubiera pasado. Ancestro Anakin. Zanrengie del Grandmist Emperor Palas y los demás palidecieron. Algunos de ellos se apresuraron al lado de Anakin. Anakin estaba tosiendo grandes bocados de sangre dorada verdosa. Vámonos. Wang Xiaolong se llevó a Zhao Lei, Fan Xuanxuan y a los demás. El antepasado del palacio del emperador del brillo, Chen Wenqian, y el antepasado del palacio del emperador del dios demonio, Liu Yuan, negaron secretamente con la cabeza ante Lan Tailon y Feng Chan. Wang Xiaolong pasó con indiferencia junto a Anakin. Wang Xiaolong, mátame si te atreves. De repente, Anakin gritó como una loca con el rostro distorsionado. O cuando caigas en mis manos en el futuro, te haré desear estar muerto. Justo cuando Anakin terminó de hablar, la palma de una de las extrañas bestias la golpeó. La plaza volvió a temblar y apareció un profundo pozo con forma humana. La gente a su alrededor aspiró una bocanada de aire frío en estado de shock. La plaza fue construida de manera robusta y se había fortalecido muchas veces a lo largo de los años con numerosas formaciones. Incluso un experto de finales del reino emperador de la 10ª orden tendría dificultades para dejar una huella de palma en él. Esta. Wang Xiaolong miró a Anakin medio muerto y dijo en un tono tibio. Desafortunadamente, no tendrás la oportunidad. En ese golpe de palma, la extraña bestia ya había abolido su cultivo. Wang Xiaolong se alejó sin decirle una palabra más. Capítulo 1780. Semifinales. El Palacio del Emperador de la Soledad, el Palacio del Emperador de los 9 Dragones y otros palacios del Emperador, que anteriormente habían bloqueado el camino de Wang Xiaolong, abrieron un amplio espacio con prisa. Inicialmente, tanto Wu Duyi como Chen Wuan querían cuestionar a Wang Xiaolong si había matado a sus hijos, pero ninguno de ellos se atrevió a hablar sin pensarlo dos veces. El palacio del emperador Grandmist había perdido a 2 discípulos, y cuando Anakin había tratado de saldar la cuenta con Wang Xiaolong, había terminado miserablemente. Al ver la espalda de Wang Xiaolong mientras salía de la plaza, Wu Duyi, Chen Wuan y los demás sintieron sudor frío en la espalda. También sintieron un rastro de suerte de que el ancestro del palacio del emperador Grandmist, Anakin, hubiera tomado medidas antes que ellos. Tío. Desde lejos, Bei Xiaomei llamó a Wang Xiaolong con una sonrisa brillante y chispeante, agitando su mano alegremente hacia él. Una sonrisa apareció en el rostro de Wang Xiaolong al verla y pensó. Esta chica debe haberse estado escondiendo y mirando lo que sucedió hace un momento.
Wang Xiaolong, Fan Xuanxuan y los demás caminaron hacia el grupo de Bei Xiaomi. Bei Xiaomi corrió hacia Wang Xiaolong, y la primera frase que salió de sus labios fue: «Tío, eres tan malo». Wang Xiaolong casi se cae. Esta frase era muy ambigua y fácilmente podría llevar a otros a malinterpretarla. Tío, si hubiera sabido que eres tan increíble, no me habría preocupado por ti. No me dijiste que eres tan fuerte, lo que me hizo preocuparme por nada. ¿Veis? Yao me hizo un puchero de mal humor y continuó: otra cosa. Me estabas viendo hacer el ridículo cuando le dije a Guo de Yun que te cuidara en el escenario de batalla. Antes de llegar a la corte celestial, Bei Xiaomei le había dicho a Guo de Yun que cuidara de Wang Xiaolong en la ronda del escenario de batalla y llegara a un empate. Wang Xiaolong sonrió. Ni siquiera me preguntaste, así que no tengo la culpa. Bei Xiaomei se volvió hacia Fan Xuanxuan y Pen Xiao y dijo: Hermana Xuanxuan, deberíamos castigar al tío haciéndole asar 10.000 corderos para que comamos antes de perdonarlo. Fan Xuanxuan se rió entre dientes al escuchar su sugerencia y respondió: es una buena idea, estoy de acuerdo. Pen Xiao sonrió y asintió con la cabeza de acuerdo. La cooperación fluida de las tres chicas le dio a Wang Xiaolong un dolor de cabeza. ¿10.000 corderos? Mientras el grupo bromeaba y hablaba, abandonaron el área de la plaza. Partiendo junto con el grupo de Wang Xiaolong y Bei Xiaomei estaba el grupo del Palacio del Emperador Demonio Marcial y el del Palacio del Emperador del Chamán Mágico. En el camino, Mo Xiao y Pen Ji felicitaron a Wang Xiaolong muchas veces. Apenas podían creer que Wang Xiaolong hubiera ganado el primer lugar en la ronda preliminar. Al mismo tiempo, ambos estaban asombrados por la fuerza de Wang Xiaolong. El palacio del emperador de Brignes, el palacio del emperador de los 9 dragones, el palacio del emperador de la soledad y el resto vieron a Wang Xiaolong, Bei Xiaomei, Mo Xiao y los demás abandonar el área de la plaza, con expresiones y emociones complicadas. ¿Cuáles son los orígenes de esos dos monstruos? El discípulo del emperador del brillo, Lan Tailong, le preguntó a Chen Wenqian a su lado. Sin embargo, su voz salió con mucha dificultad. Chen Wenqian negó con la cabeza: no puedo ver a través de ellos, sin embargo, esos dos monstruos no son simplemente el reino emperador de finales de la 10ª orden. Cometí un error en mi juicio antes. Miró a Anqin, que todavía estaba acostado dentro del pozo en la plaza. La conmoción que sintió aún no había disminuido. Ese pozo con forma humana todavía estaba allí. A pesar de que el propio Chen Wenqian era un reino monarca celestial de finales de la 10ª orden, no podía hacer un pozo tan grande en la plaza. Realmente no puedo entender por qué estos expertos incomparables estarían dispuestos a seguir a Wang Xiaolong. Mientras estaba asombrado, Lan Tailong estaba enojado y dudoso al mismo tiempo. Compruébalo, debemos averiguar de dónde vienen esos dos monstruos. Mientras Wang Xiaolong y los demás regresaban a las áreas señoriales a través de la matriz de transmisión, la multitud en la plaza se sumergió en otra ola de furor. En cada esquina de la plaza, hubo discusiones sobre Wang Xiaolong ganando el primer lugar en la ronda preliminar. No esperaba que Wang Xiaolong fuera el primer lugar de la ronda preliminar. No dije desde el principio, es imposible que Wang Xiaolong apostara 40 millones de piedras espirituales del caos de bajo grado en sí mismo, por ganar el primer lugar, sin una buena razón. ¿Dijiste eso? Recuerdo que te burlabas de Wang Xiaolong como el rey de los tontos. Por otra parte, aunque Wang Xiaolong obtuvo el primer lugar en la ronda preliminar, eso no significa que pueda ganar el primer lugar en las semifinales. En las semifinales, Wang Xiaolong no será el partido frente al príncipe celestial Dijin. En la ronda preliminar, el príncipe celestial Dijin debió haberle dado un pase libre. De lo contrario, Wang Xiaolong ni siquiera habría llegado a los 3 primeros. En todas partes se producían acaloradas discusiones. La ronda preliminar de la batalla de la corte celestial pronto se extendió a todos los rincones del mundo divino. Incluso llegó al infierno, el mundo del diablo, el mundo de Buda, el mundo de los demonios y otros. Dentro de un espacio oculto en algún lugar de la corte celestial, estaba un hombre de mediana edad vestido con una túnica de dragón amarilla de brocado. Este hombre de mediana edad exudaba un aire majestuoso. Sus rasgos faciales tenían un 70% de similitud con los de Dijin. Este hombre de mediana edad no era otro que el propio emperador celestial. Di Junio. Wang Xiaolong. Di Junio murmuró el nombre con un profundo ceño entre las cejas. El resultado de la ronda preliminar también fue inesperado para él.
Su hijo, Di Jin, no estaba realmente en primer lugar. ¿Wang Xiaolong realmente no tiene relación con ese niño Grand Mist? Di Junio de repente preguntó. Una voz sonó desde el espacio originalmente vacío, lo más probable es que no. El emperador Grand Mist ha estado recluido en el palacio del emperador Grand Mist en los últimos años. Wang Xiaolong solo ha ascendido al mundo divino durante varios cientos de años. Por tanto, no puede haber ninguna relación entre ellos. La voz hizo eco en el espacio, pero el dueño no estaba a la vista. ¿Qué piensas de esos dos monstruos siguiéndolo? Di Junio preguntó de nuevo. Muy fuerte. Probablemente, tampoco puedo matarlos. Esa voz respondió sin ningún rastro de emociones. Los ojos de Di Junio brillaron en contemplación. Unos momentos después, levantó la cabeza y suspiró profundamente, lástima, no puedo usar a Wang Xiaolong. Si Wang Xiaolong no era de utilidad para Di Junio, entonces Di Junio planeaba matarlo. No te preocupes, en la batalla de semifinales, Wang Xiaolong no dejará el escenario con vida. Di Jin puede matarlo con certeza. La voz prosiguió. Di Junio asintió. No dudó en absoluto de este punto. Conocía muy bien la verdadera fuerza de su hijo. 2 días después, Wang Xiaolong y los demás estaban de regreso en su área solar designada. Wang Xiaolong no regresó a Manor No. 6, pero llegó al grupo del Fortune Emperor Palace directamente a Manor No. 61. Varios discípulos del Palacio del Emperador de la Soledad que custodiaban la mansión No. 61 fueron expulsados por el grupo de Wang Xiaolong. Ninguno de ellos se atrevió a quejarse ni una palabra y se escapó nervioso. En cuanto a la mansión No. 6, Wang Xiaolong la había devuelto al Palacio del Emperador Demonio Marcial. Wang Xiaolong estaba demasiado avergonzado para ocupar la mansión No. 6 durante demasiado tiempo, ya que el Palacio del Emperador Demonio Marcial se había negado a aceptar los 10 millones de piedras espirituales del caos de bajo grado. Mirando a la mansión No. 61, Zhao Lei se rió de buena gana, se siente tan malditamente bien. Esa noche, se llevó a cabo un gran banquete en la mansión No. 61. Mo Xiao, Pen Yi, Elder Fu y otros estuvieron presentes y la alegría continuó hasta altas horas de la noche. Como la batalla de la etapa de semifinales iba a comenzar después de un mes, Wang Xiaolong acompañó a las chicas de compras, tomando un respiro él mismo. 2 días después, Wang Xiaolong entró en reclusión. Se desconectó por completo del loco torbellino de chismes, afuera, con respecto a él ganando el primer lugar de la ronda preliminar. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron más de 20 días. Wang Xiaolong salió de su habitación 2 días antes de las semifinales. Xiaolong, finalmente estás fuera. Zhao Lei exclamó ansiosamente al ver a Wang Xiaolong. Hace unos días, el palacio del emperador Grand Mist emitió repentinamente una recompensa que decía que cualquiera que te mate en las semifinales sería recompensado con 5 millones de piedras espirituales del caos de bajo grado. Wang Xiaolong se quedó estupefacto por un segundo, luego se rió y dijo con certeza. Anqin emitió la recompensa, ¿verdad? Zhao Lei se enfureció al ver la reacción casual de Wang Xiaolong, mientras todavía se reía como un idiota. Anqin, esa moza, está a cargo del salón de tareas del palacio del emperador de la abuela. Desde que lanzó la recompensa, su acción representa el palacio del emperador Grand Mist. Pero todavía te estás riendo aquí. Wang Xiaolong todavía se reía cuando respondió. Está bien, todavía no puede representar al palacio del emperador Grand Mist. Sin embargo, tanto ella como el palacio del emperador Dios Demonio son demasiado tacaños, solo valgo 5 millones. Wang Xiaolong hizo que Li Shan reuniera a todos los discípulos del palacio del emperador de la fortuna calificados para las semifinales, y se dirigieron al escenario de la batalla una hora más tarde. Fin del capítulo 1780. Gracias por escucharnos, aquí en TK Novelas Ligeras.